Bueno, ¿terminaron o no terminaron las elecciones en el Perú? Y son varias las preguntas que uno se hace. Es, ¿quién ganó? ¿Quién será el segundo? ¿Habrá segunda vuelta? ¿Se repetirán las elecciones? ¿Se van a declarar nulas o válidas? ¿Y qué va a suceder con las personas que no pudieron votar? Y algo que me llama la atención a mí es, ¿por qué no pudieron votar? ¿Quién estaba a cargo de esta elección? Veamos qué sucedió en el proceso eleccionario presidencial 2026 en el Perú. Algo autoflagelante noté yo a los medios peruanos y en general a la opinión pública respecto a la situación que vivieron algunas mesas y en general el proceso eleccionario en el Perú. Principalmente porque escuché una frase que en cierta medida indicaba que se repetían los problemas que siempre han existido. Alguien decía por ahí, Perú sigue siendo el Perú. Bueno, pero en general, para los amigos que nos ven del Perú, esto de que se tengan que repetir votaciones en mesas pasa en algunos países y de hecho pasó en Chile y muy cerca de donde yo vivo, que les voy a comentar en un momento más qué sucedió y por qué se tuvo que repetir una elección. En ese evento fue municipal. Lo que sí me llamó la atención del proceso eleccionario era esta demora que existe en la entrega de resultados y también la postura tan rápida que tuvo el Tribunal Electoral para determinar que había que ampliar el plazo de votación para que las personas que no pudieron votar en Lima, es decir, en la capital, o muy cercanos a la capital, porque era en otro distrito también, tenían que aperturarse las mesas que no lograron abrirse porque no habían llegado los materiales. En definitiva, no habían llegado los votos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí está la información, la última que yo pude observar, que es de hoy, respecto a los resultados. Es con el 90.282% de actas contabilizadas y fue actualizado el 15 de abril a las 8:36. En primer lugar aparece Keiko Fujimori, después el candidato JP, que no lo habíamos considerado, y tenemos a Porky, que estaba dentro de los análisis que habíamos hecho. Pero fíjense que había un candidato que habíamos revisado dentro de esta nómina de tres que había señalado un medio norteamericano que no aparecía, ¿cierto? Se produjo una casi triple votación entre estos tres candidatos para poder llegar, y todavía no se sabe, a la segunda vuelta para competir con Keiko Fujimori. Extraño, ¿eh? Extraño cómo se iba sucediendo. Keiko Fujimori tiene 16.9, es decir, es como su voto duro, podríamos decir, su electorado natural. Roberto Sánchez Palomino, que era el candidato que por lo menos algunos medios no habían visto. Me recordó la situación de París en Chile, que no se pensaba que podía ser el tercero, se había apostado por otros dos, que tiene el 12.003. Tenemos después a Rafael López Aliaga, que se asomaba como el contendor más fuerte con 11.96. Por eso la posibilidad de un empate técnico, porque siempre se ha dicho que las proyecciones, el 3% hacia arriba o hacia abajo implica casi una igualdad, especialmente en las encuestas. Teníamos a Jorge Nieto Montesinos, que no aparecía en esta encuesta que habíamos analizado de este medio, y teníamos también a Ricardo Belmont, que también alcanzaba un 10. Entonces llama notoriamente esto que haya un 11, otro 11 y un 12, está muy cerquita. Y aquí un 10, que también está muy cerca. Y Carlos Álvarez tenía mayores proyecciones, pero igual tuvo un 7% que lo puede proyectar para otro proceso eleccionario, ¿cierto? Pero está muy reñida la disputa del segundo lugar con este 90.2. Uno podría decir está resuelta, ¿no? Porque no sabemos cómo puede incrementarse las votaciones de los otros tres y qué va a suceder electoralmente. Pero a mí lo que me llamaba la atención de este proceso era principalmente qué pasaba con esto de la imposibilidad de votar. Entonces, quería recordarles primero un antecedente que pasó muy cerca de donde yo vivo, que es en Cholchol. Cholchol es una pequeña comuna que queda a menos de 40 minutos o 30 minutos de mi ciudad. Tiene un alto componente de ruralidad y una alta población indígena mapuche, a pesar de que la región tiene esa caracterización, pero en general a veces se mira como muy indígena y no lo es tanto. Pero aquí, el 18 de enero de 2009, se tuvo que repetir la elección municipal. Como informa la noticia, ven que dice Temuco, se las comparto, para que vean que esto no es solo exclusivo de, del Perú, sino que pasa en muchos lugares. Recuerden lo que sucedió con la votación entre Al Gore, ¿se acuerdan ustedes?
y esa elección donde pudo haber sido el presidente de Estados Unidos y no lo fue. Él reconoció rápidamente el error y dio por ganador en ese tiempo creo que fue Bush. Y después tuvimos la otra elección muy discutida que fue la elección de Donald Trump. ¿Se acuerdan ustedes que había discusiones con respecto a esto? Bueno, ahí dice, en absoluta normalidad se desarrollaba la repetición de las elecciones alcalde de la comuna Cholchol luego que el Tribunal Calificadores de Elecciones detectara anomalía en los votos asistidos que habrían beneficiado al actual alcalde Luis Gurilev. ¿Por qué voto asistido? Porque hay personas mayores que tengan alguna dificultad o que tengan una situación de discapacidad que pueden ser acompañados a votar dentro de lo que es la cabina de votación, ¿cierto? Que tenemos la urna y ya tenemos el lugar donde votan que es secreto para que la persona esté privadamente y pueda hacer su voto. Y a primera hora de hoy se constituyeron 6 mesas receptoras de sufragio. Eran 6 mesas, pero lo importante es que eran 1.500 mujeres que votaban en un municipio que es muy pequeñito. Entonces, cuando se ve la proporción de la gente que no pudo votar en Lima, uno a primera vista podría haberse espantado, pero en general, yo recordando esta votación, es muy significativo, 1.500 en una comuna tan chiquita. Yo recuerdo que Cholchol tiene que tener 50.000 habitantes, versus la gente que no pudo votar en Lima, que parece que si uno lo mira desde el punto de vista estadístico, no es tanto para la cantidad de población o electores que viven en Lima. Sí es muy relevante porque son personas que quedaron sin su derecho a votar, que es uno de los derechos esenciales de la democracia. Bueno, y también ahí en esa misma noticia se habla de otro suceso que pasó acá en Chile, se nos olvida a nosotros, por eso que les decía que me llamaba la atención que fueran en cierta medida tan flagelantes los medios diciendo no, se repitió de nuevo el problema que hay en Perú y todo lo demás, como si fuera el único lugar donde no se ha podido votar. No es lo correcto, no es lo que debiera suceder, no deberían haber dificultades logísticas, ni menos de impedir a gente que pueda votar, ¿cierto? A través de cualquier tipo de problema, tanto que se origine por culpa como por intención de que no voten. Miren, por acá también estaba el caso Sierra Gorda. Sierra Gorda es una pequeña localidad que tiene 2.000 habitantes, pero sucede que habían inscrito 5.070 personas. O sea, habían más votantes que habitantes. Y por lo tanto, se tuvo que anular la votación en Sierra Gorda porque el padrón estaba inflado. Y eso tenía importancia por la cercanía que tenía la elección presidencial en su momento. Entonces, para que se den cuenta de que también se cuecen habas, como decimos nosotros acá en Chile, en los procesos eleccionarios. Pero, ¿cómo se informó en el extranjero? Miren, este TRT español, que es un medio europeo, indica lo siguiente. Vamos a ver. Ahí está. Dice, elecciones en Perú. ¿Por qué se extendió la votación? ¿Qué pasará ahora y cómo va el conteo? Ya sabemos que hay segunda vuelta, porque no se obtuvo el porcentaje correspondiente. Dice que en medio del complejo panorama político en Perú, que llevó una elección presidencial histórica con 35 candidatos, fueron muchos los candidatos, la votación se extendió el lunes para los más de 50.000 ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho a voto por atraso e incidentes. Recuerden que en Cholchol, esta pequeña localidad cerca de mi ciudad, fueron 1.500 personas que no pudieron votar, o que se les anuló el voto, porque estaban mal asistidos. Y aquí son 50.000, pero la envergadura de la población que tiene Lima es amplia. En líneas generales dice que la nube de incertidumbre política que cubre a Perú, un país que ha tenido 8 mandatarios en una sola década, eso es lo que le juega en contra, dijéramos, a esta situación, ¿cierto?, de inestabilidad política. Se torna aún más densa tras las accidentadas elecciones presidenciales este domingo que terminaron extendiéndose un día adicional porque 52.251 ciudadanos se quedaron sin votar. La medida, que no es algo común en su historia reciente, se tomó bajo una presión acumulada de horas y horas debido a los problemas logísticos que marcaron la jornada. Es un problema de distribución de voto, entiendo yo. Desde el principio el material electoral no llegó a tiempo a múltiples centros de votación, principalmente en la capital de Lima, y las puertas se abrieron con retraso en algunos casos hasta 3 horas. Que principalmente, como les digo, la demora fue logística. Dicen desde el principio el material electoral no llegó a tiempo a múltiples centros de votación, principalmente en la capital de Lima, y lo que pasa es que el retraso fue muy grande. Yo les quiero comentar de que nosotros tenemos algunos retrasos en unos centros de votación regularmente, porque están vinculados a grande cantidad de electores, por ejemplo, Estadio Nacional, me imagino que será donde vota más gente en todo Chile, en Santiago, ya lugares muy rurales, pero principalmente se debe a que no se alcanzan a configurar las mesas. Para que se vote en Chile se necesitan 3 vocales de mesa, es decir, 3 personas que constituyan una mesa.
Cuando no llegan los tres, hay que esperar que llegue algún elector y por obligación legal ese elector, el que vaya a votar, se tiene que integrar a la mesa obligado y siempre hay escaramuzas porque la persona dice que tiene dificultades para poder votar y se le presentan problemas, ¿cierto? Porque a nadie le parece simpático esto que lo digan, usted se tiene que quedar aquí todo el día a acompañar la votación. Es un problema de votación. Entiendo que la dificultad que principalmente se planteó acá es también la dificultad que tuvieron para votar en el extranjero. Y el artículo dice que tuvieron dificultades en 13 centros que afectaron tanto en ciudades como Estados Unidos, Orlando, Patterson, en New Jersey. En Chile entiendo que el único local de votación fue en Santiago, lo que me parece insólito, porque debieran haber locales de votación para que la ciudadanía peruana, que es alta en Chile, pudiera haber votado en el norte también. Me imagino que en Arica y Iquique por las distancias, si no implica algún tremendo gasto, que lo hicieron, ¿eh? Las personas viajaron para votar. Entonces, también lo que he escuchado, si ustedes me indican si es así, es que este es un proceso donde la distribución fue licitada, es decir, se le entregó a empresas. Y por lo tanto, hubo una dificultad en la capacidad que tenían esas empresas para realizar esta distribución de los útiles de votación, principalmente las cédulas de votación, donde se votaron. Claro, porque es complejo. Si ustedes me preguntan, ¿cuántas empresas existirán en cada uno de nuestros países que tienen la capacidad logística de poder distribuir votaciones en todos los centros de votación y lo que implica? Llevar un registro adecuado, no vulnerar el secreto de esos votos y que no sean manipulados. Me refiero a que no vengan marcados. Entonces no habla muy bien de esa decisión. Lo otro yo no sé si los centros de votación, los lugares donde se votan, son resguardados por ¿quién? En Chile es por el ejército, una cuestión que es discutida porque se entiende que casi suena a un tutelaje. Un sector dice, oye, ¿sabes que esto casi nos indica que los guardianes de los procesos más importantes de la democracia es el ejército? Pero también otros entendemos que es la medida de dar una seguridad de resguardo local para la gran cantidad de locales que existen y también para no distraer a las policías carabineros de la función de seguridad. Entonces, no hemos acostumbrado. Sí, el proceso electoral, es decir, la administración corresponde al TRICEL, al Tribunal Calificador de Elecciones, pero con una instancia pública que es el CERVEL, el Servicio Electoral. El Servicio Electoral vela por este proceso y el TRICEL vela por la legitimidad, igual que en el Perú. Entonces nosotros tenemos nuestro servicio electoral que siempre da muestras de rapidez de votación, ya están muy expertos, porque hemos tenido una cantidad enorme de votaciones, pero más allá de que los votos que entiendo que se imprimen en casa de moneda, no sé si serán en empresas particulares, la distribución la lleva y es responsable este servicio electoral. Y acá parece que esa distribución falló por las empresas que se escogieron, que por eso me pregunto, ¿quiénes serán las empresas? Pero bueno, hay un documento con respecto a las elecciones. Aquí estaba la OMPE, que es la oficina encargada de las votaciones, donde contó que también se iba a realizar las nuevas votaciones. Hay un informe de la OEA que salió hace poquito con respecto a la elección, que es primer informe, misión de observación electoral de la OEA en las elecciones. Es decir, estos son los famosos observadores que van a ver qué pasa en las elecciones. Uno podría decir, hoy es relevante que hayan observadores que puedan comentar y dar luces si el proceso fue en cierta medida democrático o no, o hubo intervención, pero recordemos que la OEA validó elecciones en Venezuela, que uno podría cuestionar si hubo efectivamente o no transparencia y si hubo o no pluralismo y posibilidades de que todos los candidatos se pudieran expresar. Cuestionado entonces las misiones también en estos organismos multilaterales. Pero les quería comentar qué es lo que sucedió y qué vieron ellos, porque nos puede dar luces desde otro punto de vista, no de los mismos actores, porque yo he visto las noticias en Perú y pues les digo que son muy autoflagelantes, así como que todo suena a corrupción, todo suena a esto. Bueno, ustedes conocen mejor sus instituciones, pero se produce en otros lugares. Mire, veamos lo que dice este documento. Bueno, habla de la jornada electoral, que es lo que nos interesaría. Se ve un poquito chico, pero ahí voy a tratar de ampliárselo para que si los que lo quieran leer. Dice, el 12 de abril, 27.325.432 peruanos y peruanas estuvieron habilitados a votar, de los cuales 1.210.813 podían ejercer su derecho en el exterior. Oye, es harta gente, fuera del Perú. Durante la jornada electoral, el equipo de observadores y observadores de la MOE-OEA
dio seguimiento al proceso en 358 centros de votación, entiendo que fueron a personarse, ubicados a lo largo de los 24 departamentos del país, la provincia constitucional del Callao y en 4 ciudades del exterior. La labor de observación abarcó desde la instalación y apertura de las mesas hasta el cierre de locales, el escrutinio y la transmisión de los resultados. Eso evaluó. A lo largo de la mañana, la misión constató demoras considerables en la apertura de las mesas de sufragio, tanto a nivel nacional como en el extranjero, una situación que resultó especialmente notoria en zonas de Lima metropolitana y el Callao. A mí me llama más la atención eso, porque yo les explicaba de que yo puedo entender la situación de la demora en la constitución de mesa por lo que les decía, que en Chile necesitamos 3 personas para constituir una mesa, no llegan todos, se demoran en llegar el primer elector y tienen que constituirlo. Entonces ahí se produce una demora. Entonces es entendible que haya demora en la apertura de las mesas de sufragio, en algunas mesas dentro de un local, pero no de un local completo. Pero sí lo que me llama la atención es que sea en la zona metropolitana, es decir, en la capital. Yo les decía que sí, en la capital tenemos este problema porque son muchas mesas, pero me refiero a que sea tan notorio que ahí se concentró. Era más entendible en pequeñas localidades, como el caso del Cholchol que yo les comentaba en mi país. Dice, estos contratiempos originados por factores como la ausencia de los miembros de la mesa, lo mismo que pasa acá. Los retrasos en el traslado del material electoral, no, yo siempre he entendido que el material electoral, por lo menos en Chile, llega un día antes. Por eso el resguardo del ejército de los lugares de votación es 1 o 2 días antes. La votación es el domingo, pero ya el viernes se hace cargo el ejército de los locales de votación y ya el viernes llegan los materiales. Y el martes comienzan a ordenarse para que voten el domingo. De hecho, hemos tenido votación en 2 días, programada por las cantidades de electores. Esto lo sé principalmente porque participé alguna vez como apoderado, representando a algún candidato, como candidato, o como encargado de local o asesorando a algún encargado local, y este último tiempo como apoderado, pero no apoderado de mesa, sino porque en el colegio donde va mi hijo es el local de votación, y ya sabemos que las clases van a durar hasta el jueves, porque el viernes se toman el lugar para las votaciones. Entonces, ¿qué dice? Estos contratiempos originados por factores como la ausencia de los miembros de la mesa, los retrasos del traslado de material electoral y en la instalación de los equipos de la solución tecnológica provocaron la formación de largas filas electorales. Es decir, que hubo una demora también en el aparataje tecnológico, que es lo que más nosotros admiramos del CERVEL, cómo rápidamente la información está, y paralelamente en algunos medios de comunicación. La misión advirtió que la gran mayoría de la mesa observada se integró con miembros designados por la OMPE, que para este proceso electoral incluyó 6 suplentes para su conformación. O sea, si me pueden explicar, entiendo que te designan y te designan 6 suplentes, pero ¿cuánta gente necesitan en una mesa? O sea, si necesitan 5 o 3 me parece un número lógico. O sea, si no, claro, son más población, pero es más rápido formar con 3. Además, se contó con el debido resguardo de las autoridades electorales y la fuerza de seguridad. La OEA advirtió con preocupación que la tardanza en la apertura de locales alimentó las narrativas de fraude difundidas en los sectores políticos. Claro, si tú vas a votar y ves cerrado, lo primero que piensas es, están apoyando a un candidato y aquí todos íbamos a votar por candidato X, por lo tanto no cerraron el lugar de votación. ¿Puede haber algo de eso? Sí, también no pequemos de inocente, que podría suceder. Me dicen que hay mucha de esta gestión que es municipal también, entonces si hay candidatos municipales también se pueden, o vinculados a algún municipio, prestar para fraude. Adicionalmente, este escenario de tensión fue exacerbado por campañas de desinformación en diversas plataformas, y lo vi, mediante las cuales se difundieron publicaciones falsas relacionadas con horarios de votación alterados por cierto grupo de personas. Cada cierto tiempo aparecen también acá que hay votos marcados, que se encuentra una caja con votaciones o votos que no llegaron. Siempre se producen esas desinformaciones. Según los datos recopilados por la OEA, el horario promedio de apertura a la mesa observada fue a las 8:03, excediendo por 1 hora el horario estipulado por la normativa vigente, que partían a las 7. Acá se modificó el horario de ingreso producto de la demora que podría tener la gente en llegar. Entonces se calculó de que en Santiago, para que una persona llegara a abrir una mesa a las 7, tendría que en algunos lugares haber salido a las 5 de la mañana por el transporte. Entonces se amplió para que hubiera también la posibilidad de llegar en la red de metro, por ejemplo, con mayor facilidad. A pesar de las medidas tomadas, en 13 recintos distribuidos en locales de Lima Metropolitana no se lograron instalar las mesas, afectando 55.261. Fueron 13. No sé cuántas mesas fueron en total, porque fueron 13 recintos. Aproximadamente a las 16:30 el jefe de la OMPE dio una conferencia de prensa, así lo vi, en la cual presentó las disculpas institucionales. Esto me pareció muy digno y fue rápido. Informó que hubo un problema en el despliegue de los materiales y expuso que se tomarían las medidas necesarias para que el electorado que no pudo ejercer su derecho de voto en la zona afectada fuera exonerado de la multa por no votar.
Ya, pero quieren votar. Además comunicó que pese a ello se logró instalar el 99,8% de mesa, es decir, al 2% de las que faltaban. Que es significativo por la cantidad de personas, pero electoralmente no era tanto, 55.000. Pero sí para el segundo lugar. Uno podría pensar que estas personas que están en el segundo lugar, ¿cierto? Que habíamos visto por acá, es decir, los 4 candidatos, esa votación podría significar que pasara, por ejemplo, Rafael López a Roberto Sánchez, o que tal vez Jorge Nieto saltara, y quién sabe, no sé si le alcanza a Ricardo Belmont. Entonces también esta cercanía de los candidatos posibilita que uno se ponga sus picas. Dice posteriormente con el propósito de salvaguardar el derecho al sufragio, a las 19:40 el pleno de la justicia electoral, entiendo que la JNE, de manera excepcional extendió la jornada electoral en los locales para el lunes, ¿cierto? Que fue un horario de 7 a 14. Es complejo, yo no sé si esa gente tuvo permiso de su trabajo, qué pasó con los que se trasladaron a votar, porque están inscritos, por ejemplo, en Lima, pero viven en otro lugar y podrían no ir a votar. Se presta como para que haya causales de nulidad de esas mesas. La OEA reconoce y saluda el compromiso cívico de las personas que integraron la mesa de sufragio. ¿Sí? Siempre se comporta muy bien. Resalta especialmente la participación mayoritaria de mujeres en el cargo presidente de mesa, 52%, un dato que reafirma su incuestionable vocación democrática, y adicionalmente la misión verificó que en la inmensa mayoría de los locales de votación se disponía de la infraestructura adecuada para su desarrollo. Bueno, y se cuestiona, la misión reconoce que la transmisión de los resultados de las mesas, dicen, que utilizaron la solución STAE, fueron difundidas en la plataforma de publicación de resultados del OMPE, lo que vemos, mucho antes que los resultados de la votación convencional. O sea, estuvo antes. Pero dicen que había dificultades. Y ahí habla un poquito de la extensión. Bueno, es complejo, ¿eh? Es complejo la situación que vive el Perú con esta elección porque no lo deja bien parado institucionalmente en una cuestión que se critica regularmente, que es el sistema electoral, cómo funciona la política en el Perú. Siguen dando muestras de que la economía está muy bien, pero en esto que debiera haber sido donde uno hubiera dicho, cambiaron las cosas, hubiera sido de mejor manera. Van a haber procesos de negociación en la segunda vuelta para ver quién apoya a quién, porque hay muchos candidatos, cada uno de esos candidatos sacará algún partido de algo, ¿cierto? Hay que ver cómo se negocia. Vamos a ver qué dice la justicia electoral, porque lo más seguro es que el que salga tercero quiere impugnar la votación por volver a votar, porque ve que podría haber sido el segundo, y vamos objetivamente a no saber si se va a realizar esa segunda vuelta y si ese proceso judicial de elecciones va a afectar o no a esto. Keiko Fujimori puede estar tranquilo, tiene un gran apoyo de su base, que le posibilita siempre llegar a segunda vuelta. ¿Cómo se coordinarán las fuerzas para ver si ella llega a ser la presidenta o no? O si va a ser el segundo el que coordine todo. Porque uno podría sospechar, como hubo en algunas elecciones en otros países, que en realidad todos se van a juntar porque son todos contra alguien, en este caso serían todos contra Keiko, o si Keiko logra dar muestras de seguridad de poder formar una coalición mucho más amplia de la que la llevó a este porcentaje. Es muy complejo este panorama, pasando por esto de qué pasó con el proceso electoral. Bueno, esa era la reacción que tenía hoy, desde afuera, sin saber efectivamente qué sucedió, sino con los antecedentes que uno veía, y también comentarles que esto pasa en otros países, y recordarles la situación que pasó muy cerquita de mi ciudad, en Cholchol, donde se anuló una votación y se volvió a votar. Pasa en Estados Unidos. Y sí nos llamó la atención porque la prensa y los medios que yo vi hablaban y fustigaban muy duramente al Servicio Electoral del Perú, a la OMPE, por este fracaso de este nuevo proceso electoral que afectó a estas 56.000 personas en la capital del Perú, que era lo preocupante. No pueden haber estas fallas porque lo que hace es enlodar un proceso y poner algunas tintes o gotas de fraude, que fue lo que van a aprovechar los que perdieron, ¿cierto? O los que estén interesados en que estos procesos no se consoliden, que también hay gente que no quiere que funcione el sistema democrático. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción y déjenme mi comentario para entender qué sucedió. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.